Julio, los efectos por estas horas y además las presiones de Donald Trump. Gaby Michi está aquí con nosotros. Bienvenido, Gaby. Gracias, Dani. Feliz Día de la Patria. Bueno, y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que vemos aquí atrás es el encuentro que ayer mantuvieron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de México, Manuel López Obrador. La verdad, un encuentro muy cordial, sí, hay que decirlo, con mucha crítica en México a la posición de López Obrador, ¿no? Sí. Como que fue demasiado adulador de Donald Trump. Dijo algo así como apostaban a que nos íbamos a pelear y no nos peleamos, cuando en realidad sabemos que hay una gran cantidad de temas muy ríspidos, ¿no? Exacto. Como mínimo. Llegó a decir López Obrador que era un presidente que lo estaba tratando muy bien al pueblo mexicano. Recordemos, Donald Trump acusó de delincuentes a los mexicanos, de narcotraficantes. Bueno, está con el tema del muro, ¿no? La construcción del muro. Sí. Tuvo un montón de medidas en contra del pueblo mexicano. Por eso llamó tanto la atención de estas declaraciones que hizo López Obrador, al que están acusando en su propio país de haber sido como muy light frente a la posición de Donald Trump. Lo cierto es que, bueno, se dio este encuentro hace minutos nada más, en una reunión, en una conferencia de prensa. Donald Trump dijo que López Obrador, se lo dijo en realidad entre empresarios que tienen intereses en ambos países, era el mejor presidente que había tenido México. Sí. Después de que dijo todo lo contrario, ¿no? La verdad que sorprende mucho porque, a ver, la historia de López Obrador, sus inicios, el momento en que se hizo cargo de la presidencia, tenían un perfil, digo, para el que está medio afuera del tema y no sabe por qué sorprende, fue absolutamente distinta. Totalmente, es un hombre que viene de la centroizquierda, que en realidad le costó llegar a la presidencia, tuvo varios intentos frustrados y demás, y que llegó con un discurso totalmente distinto a lo que ha sido la tradición de los últimos años de, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, su antecesor, que fue la contracara. Por eso, y ha tenido, digamos, incluso en este tema del manejo de la pandemia, muchos zigzagueos preocupantes, ¿no? En algún momento diciendo que la gente siga yendo a las fondas a comer y demás, en un momento que se necesitaba mayores restricciones, ¿no? Sí, claro. Nos quedamos en Estados Unidos para contar un poco cómo está el panorama en materia sanitaria en Estados Unidos, porque ayer se superó los 3 millones de contagios. 3 millones de contagiados, el 1% de la población prácticamente de los Estados Unidos con casos confirmados de COVID-19, y el dato también que es impresionante, 134.000 fallecidos. Terrible, un número que impresiona. Bueno, quédate, Gaby, porque estamos en comunicación con Santiago Neme, él es médico argentino, se encuentra en Seattle. Santiago, buenas tardes. Daniela Ballester, acá Gaby Michi, Entorno Fernández Llorente, te saludamos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué impacto tuvo esta cantidad de víctimas fatales y también de contagios en las últimas horas? Sí, bueno, en primer lugar me gustaría saludarlos porque hoy es el Día de la Patria, de la Independencia, así que un saludo a todos los argentinos. En realidad para nosotros ha sido bastante difícil estos últimos meses, como para todos. Nosotros en el estado de Washington ya tenemos 6 meses desde el primer caso el 21 de enero de este año. Y la respuesta inicial para nuestro estado fue muy buena y estamos en fase 2. Y lo que estamos viendo es que hay un gran número de jóvenes, de personas entre los años 20, de entre las edades 20 y 39 años de edad que se están infectando. Y a través de esas personas se infectan personas más vulnerables, personas mayores. Esto es lo que estamos viendo en una parte epidemiológica ahora, es que los resultados positivos tienden a ser de jóvenes. Los adultos salen, los adultos sobre todo mayores, están saliendo a la calle y tienen máscaras y están preocupados por el tema, pero las personas jóvenes están siendo nuestro desafío, y eso es lo que los datos epidemiológicos de resultados que desde ya estamos haciendo muchísimas pruebas, nos está dando. Entonces tenemos un enfoque ahora, una concentración en esos jóvenes, porque ahora en el verano todo el mundo quiere salir, quiere tener reuniones grupales, y es donde las máscaras no se están usando tanto. Entonces ese es el problema que tenemos ahora en Estados Unidos, y sobre todo el problema en nuestro estado es esa proporción de personas
entre 20 y 39 años de edad. Santiago, yo mencionaba en el inicio de la presentación también las presiones que hemos visto durante las últimas horas, no sé si esto sucede en Washington particularmente, pero de Donald Trump, para que comiencen las clases, para que abran las escuelas, algo directamente por parte y orden del presidente, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay, por supuesto, todos sentimos la necesidad de abrir las escuelas. Las escuelas son, por ejemplo, lugares donde uno no solo crece por aprender, pero también crece como persona. Entonces, es lógico que va a haber un empuje o una fuerza, una inercia a abrir las escuelas. Lo que decimos los científicos es que en realidad hay que hacer esto con la base de la ciencia, es decir, hay que respaldarse en los números epidemiológicos. Y ahora, tan altos que son los números, digamos, a todos los epidemiólogos de Estados Unidos nos está dando un poco de pausa. De decir, bueno, sí, es bueno abrir escuelas, pero tenemos que hacerlo de una forma bastante delicada y despacio y de nuevo, saber bien qué es lo que está pasando con nuestras pruebas y los resultados. Entonces, no es una decisión tan fácil decir se abren las escuelas. El problema acá está en el detalle, en cómo se abre y qué es lo que pasa, porque lo peor que podemos hacer es tener niños o profesores o maestros que no están seguros y no se sienten seguros. Santiago, entonces, por eso es una cosa muy delicada. Santiago, en las últimas horas se han conocido datos que realmente impresionan. Tuvieron 60.000 casos diarios detectados, que es récord mundial. Ningún país tuvo 60.000 casos en un día y pareciera que este brote o la continuación del primer brote es más fuerte que incluso lo que se vivió en abril, ¿no? Porque hoy tienen este nivel de contagio, sobre todo en Florida, Texas, Arizona, California, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Yo creo que en realidad los datos de Estados Unidos son bastante heterogéneos, ¿no? Tenemos estados como por ejemplo el estado de Washington, donde tenemos mucha capacidad de camas, por ejemplo, de terapia intensiva, tenemos respiradores, y después tenés estados como el estado de Texas, que desafortunadamente ya tiene el 98% de la capacidad de camas en la terapia intensiva ocupadas. Entonces ese es el tema más preocupante ahora. ¿Por qué esto está pasando? Nosotros creemos, por lo menos por los datos que tenemos en el estado de Washington, es que hay una proporción de la población que no está escuchando, que no está realmente, digamos, escuchando las directivas que tenemos de salir con máscaras, de siempre que uno tiene 2 metros, de menos de 2 metros de distancia, tiene que tener una máscara, un barbijo, que se tiene que lavar las manos, y sobre todo que esto es una responsabilidad de todos, es una obligación que todos tenemos, porque yo al ponerme la máscara prevengo que la otra persona se infecte de mí y la otra persona tiene la misma obligación de hacer eso con respecto a mí. Hay leyes, por ejemplo, en el estado de Washington donde yo no puedo ir a un negocio sin un barbijo. Si yo voy a un negocio sin barbijo no me pueden atender. Pero esta ley no es igual en todos los estados. Entonces el manejo de las directivas estas ha sido un poco heterogéneo y hay gobernadores que las adaptaron menos que otros. Pero en general me parece que lo que vemos es un problema en los jóvenes que no han entendido o se han comunicado con el problema y tienen que realmente entender la responsabilidad. Estamos en el medio de un verano donde todo el mundo está harto de estar en la casa y quiere salir y quiere tener picnic y quiere querer cumpleaños y tiene todo ese tipo de cosas. Entonces es un problema que ahora estamos viendo. Como ves las imágenes, las playas en muchos estados están totalmente llenas de gente. Sí. Por ejemplo, es el problema. Santiago, muchas gracias por haber hablado con nosotros. De nada y un placer. Feliz día. Gracias a Gaby también. Gracias.